A ver, si digo Frankenstein, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente un monstruo gigante, verde, con tornillos en el cuello, ¿verdad? Pues esa imagen tiene poco que ver con la historia original de Mary Shelley, que es una tragedia gótica increíblemente profunda sobre la ambición, el abandono y la soledad. Vamos a meternos de lleno en la historia real, una que nos obliga a hacernos una pregunta clave desde el primer momento. Y es que esa es la gran pregunta, ¿no? La que está en el centro de toda la novela. ¿Es la criatura, con ese aspecto horrible, o es el científico brillante que la creó y básicamente la dejó tirada? Para poder responder, tenemos que ir al principio de todo, a conocer al hombre que lo empezó todo. Porque claro, antes del monstruo estaba el creador. Y no era un villano cualquiera, sino un joven genio, brillante, pero con una ambición que se le fue completamente de las manos. Ojo, que Víctor Frankenstein no es el típico científico loco de las películas, ¿eh? Para nada. Estamos hablando de un estudiante brillante, un auténtico superdotado, que vive en una época de descubrimientos increíbles y que tiene una obsesión: desvelar los secretos más profundos del universo. Y fijaos en sus propias palabras. Esto lo dice todo sobre su ambición, que era gigantesca. No quería hacer un pequeño descubrimiento, no. Quería alcanzar un poder casi de Dios, algo que nadie había logrado nunca. Hay una arrogancia ahí, ¿verdad?, muy de esa época, del héroe romántico que se cree capaz de desafiarlo todo. Él se imaginaba a sí mismo como el padre de una nueva especie, imaginaos, una especie que lo adoraría, que le daría las gracias, o sea, no era solo por la ciencia, era por la gloria, por ser una especie de Dios. Pero claro, ya sabemos que del sueño a la pesadilla a veces hay un paso muy, muy corto. Y bueno, con esa idea en la cabeza llegamos al momento clave. Después de meses y meses trabajando escondidas, en secreto, recogiendo partes de cuerpos de donde podía, de cementerios, de mataderos, Víctor está a puntito de conseguirlo. Y aquí viene la ironía, que es tremenda. Porque Víctor no quería crear un monstruo. Todo lo contrario. Había planeado a la perfección. Había escogido cada rasgo para que fuera un ser hermoso. Pero en el momento justo en que le da vida, la realidad es otra cosa, completamente distinta. Y este es el momento que lo cambia todo, de verdad, el punto de no retorno. En vez de hacerse cargo de ser un creador responsable, a Víctor le da un asco terrible y sale corriendo. Huye, abandona a su hijo nada más nacer. Y ese acto de abandono es la raíz de toda la desgracia que está por venir. Pero ahora viene un giro de guión espectacular en la novela. De repente cambiamos el punto de vista y escuchamos la historia contada por la propia criatura. Y ahí es cuando nos damos cuenta de algo fundamental. No nació siendo un monstruo. Su historia es que es desoladora. La criatura al principio es como un niño, una página en blanco. Empieza a espiar una familia y a través de ellos aprende qué es el amor, la bondad, la empatía. Lo único que quiere es que alguien lo acepte. Pero ¿qué pasa? Que su aspecto causa tanto miedo y rechazo que todo el mundo lo ataca. Y poco a poco, ese deseo de ser amado se convierte en un deseo de venganza. Esta frase es el centro de todo su argumento. Es una petición desesperada a su creador. Le está diciendo: oye, sé en lo que me he convertido, pero no ha sido culpa mía. La soledad y la crueldad de los demás me han hecho así. Lo más increíble es que él todavía cree que puede volver a ser bueno. Pero Víctor no le hace caso. Rechaza su petición de crearle una compañera para no sentirse tan solo. Y con ese no, se desata el infierno. La criatura, al ver que le han quitado su única oportunidad de ser feliz, toma una decisión terrible. Va a destruir, una por una, a todas las personas que Víctor quiere. Y su venganza es de una eficacia brutal. No es violencia sin más, no. Cada muerte está calculada para hacerle el mayor daño posible a Víctor, para dejarlo solo en el mundo, exactamente igual que él se sintió. Es una venganza metódica, personal y terrorífica. Es que no hay mejor resumen de la tragedia de Víctor que esto. Por un lado, su sueño, ser un creador al que todos adoran. Y por otro, la realidad. Ha creado un ser que solo trae muerte y miseria. Toda su ambición, todo su sueño, se le ha vuelto en contra de la peor manera imaginable. Y esta amenaza, es probablemente una de las más escalofriantes de toda la literatura. Porque no le dice, te voy a matar. No. Le dice algo mucho peor. Le promete que va a destrozar su última oportunidad de ser feliz, que es su amor, Elizabeth. Es pura tortura psicológica. Después de la muerte de Elizabeth, a Víctor ya no le queda nada. Se ha quedado completamente solo.
Y aquí los papeles cambian por completo. El creador, que ahora siente la misma sed de venganza que su creación, se convierte en el cazador. Empieza una persecución obsesiva que los lleva hasta el fin del mundo, hasta los hielos del Ártico. Es un viaje totalmente desesperado en el que lo único que mantiene a Víctor con vida es una cosa: la idea de destruir al ser que él mismo creó. Pero al final, el cuerpo de Víctor no aguanta más. Se rinde. Muere a bordo del barco de un explorador, el capitán Walton, que es a quien le cuenta toda esta historia alucinante. Y muere sin haber cumplido su objetivo, sin destruir a su creación. Y justo entonces, en un último giro, la criatura aparece en ese mismo barco. Se acerca al cuerpo de su creador y, en lugar de celebrar su victoria, se pone a llorar. Se da cuenta de que la venganza no le ha traído nada, solo más soledad. Su única razón para existir era atormentar a Víctor, y ahora que ha muerto, se ha quedado sin nada, completamente solo y a la deriva. Y con esto volvemos a la pregunta del principio, ¿verdad? ¿Por qué Frankenstein, que es un libro de hace más de 200 años, sigue siendo súper relevante hoy en día? Nos hace pensar en la responsabilidad que tenemos cuando creamos algo nuevo. Pensemos en la inteligencia artificial, en la ingeniería genética. La historia de Víctor es una advertencia que nunca pasa de moda. La ambición sin responsabilidad, sin empatía, puede acabar creando monstruos, y muchas veces de la forma que menos te esperas.